que todos en el país celebramos como un acto de justicia, o por lo menos la mayoría de la gente que es sensible y que entiende que hay un grupo de personas que trabajaron identificadas como cañeros en los ingenios azucareros de República Dominicana, muchos de ellos, la mayoría migrantes, que eran traídos en acuerdos del gobierno dominicano con los sucesivos gobiernos de Haití. Eso se hizo hasta 1980 aproximadamente. Todavía de República Dominicana se hacían contratos de gobiernos a gobiernos. Y entonces, estos cañeros han protestado. Ahí estamos viendo quien ha sido como el portavoz de ellos en los últimos años. Ellos han integrado una asociación de cañeros y se han movilizado mucho. Él es Jesús Núñez. Y en esta imagen estaban protestando frente al Palacio Nacional, reclamando las prestaciones, que más bien eran jubilaciones, que se habían prometido. Las jubilaciones fueron pocas, fueron poco más de 200 de las que el Estado ha entregado hasta este momento, las pensiones. Esa es una lucha que viene de muy viejo. Yo recuerdo distintos funcionarios diciendo que la documentación era incompleta, que no había forma de cómo hacer este proceso. Bueno, y el presidente actual, Luis Abinader, nos dijo, vamos a proceder a entregar las pensiones. Entonces eso implica ciertas formalidades. ¿Qué pasa? Este fin de semana muchos nos llamó la atención este tuit que ustedes van a ver aquí del director general de Jubilaciones y Pensiones, que anuncia que va a someter a la justicia a Jesús Núñez y dice, es importante que el pueblo sepa que hemos incoado una querella ante los tribunales de la República contra el señor Jesús Núñez, autoproclamado, dice, el líder de los cañeros, por estafa en perjuicio del Estado, asociación de malhechores y suplantación de identidad. Juan Rosa, director general de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. Después de ver este tuit, yo llamé a Juan Núñez, conversé con él, creo que es bueno que le escuchemos, pero hasta ese momento él no tenía noticias de cuáles eran las acusaciones. Y lo único que se conoce hasta este momento es ese tuit donde se anuncia esa querella. Pero este programa hemos accedido y vamos a mostrar de inmediato cuál es la acusación que está formulando la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones contra Jesús Núñez. Este es el documento. Es un documento extenso donde básicamente cuenta, hay una relación de hechos que va desde el año 2012, cuando están identificando a los cañeros, dice la promulgación de los decretos de pensionados, en ese momento 2.185 trabajadores, 666 doces, donde se pensionaron a 1.028 trabajadores cañeros. Se dispuso ahí el otorgamiento de pensiones especiales para una parte de los trabajadores cañeros, que venía a resolver unas protestas que ellos mismos habían estado haciendo desde hacía ya algún tiempo. Entonces, en el año 2020 se promulga el decreto 692-2020, pensionados 250 trabajadores, donde se dispuso el otorgamiento de pensiones especiales para una parte de los trabajadores cañeros. Recordemos que hubo incluso un encuentro con el presidente de la República y demás. Entonces, según esta acusación, a Jesús Núñez le acusa de pedirle partida. Dice, el señor Núñez cobra a los pensionados una cuota de su pensión bajo amenaza de quitarle la pensión en caso de negarse a darle dicha cuota, la cual corresponde a la mitad del monto de la pensión. Eso está diciendo el director de Jubilaciones y Pensiones en esta acusación. Dice además, algunos pensionados alegan que algunos fueron reportados como muertos por el señor Jesús Núñez cuando estos se negaban a darle parte de su pensión. Eso está diciendo también. Dice, a que de igual manera el señor Jesús Núñez estafó a cientos de personas prometiéndoles pensiones según el Sindicato de Trabajadores de Cañeros. A que Jesús Núñez, alegando política discriminatoria al solo haber sido pensionado 295 cañeros en el último decreto, ha procedido a hostigar de manera continua y amenazante a los directivos de la Dirección de Jubilaciones y Pensiones. Esas son las protestas que se hacen, que yo realmente no sé si ellos se dejan hostigar por una gente, 2 o 3 gente allá afuera.
Pero esas son las protestas, me imagino yo, porque de qué otra forma. A que en fecha 31 de agosto el señor Jesús Núñez envía una carta dirigida al director general de Jubilaciones y Pensiones solicitando que ésta permita hasta el mes de noviembre la renovación de la documentación migratoria de los cañeros. A que fecha 1 de septiembre 2020 el señor Jesús Núñez envía una carta dirigida al director general de Jubilaciones y Pensiones solicitando la suspensión de cobros de las pensiones por cajeros electrónicos, ya que cuando los pensionados fallecen, los familiares y los prestamistas siguen cobrando la pensión y por el reparto de dicho dinero siempre hay conflicto entre ellos. Quiero hacer aquí una parte y si podemos ir al inicio de ese documento otra vez. Lo que me dicen es también que hay mucha gente negociando en el entorno de los cañeros, incluso cuando van gente, buscones, ese tipo de cosas. Eso es lo que dice el señor Jesús Núñez. Obviamente, en el momento en que conversamos con él, no teníamos estas acusaciones de forma específica, pero los cañeros son personas de la extrema pobreza, básicamente. Es gente que trabajó en ingenios azucareros privados y en ingenios azucareros estatales durante muchos años. Como en la caña, ustedes han visto la caña, los que conocen la caña, que se dice en el batey, que le sacan el guarapo a la caña y lo que queda es el bagazo. Así mismo hicieron con esa gente. Esa gente terminó hecha bagazos, los hijos con problemas de documentación y todo lo que ustedes saben, pero los cañeros tienen muchas dificultades. Núñez decía algo sobre la identificación de las personas, Uchi, y yo nada más quiero terminar esta parte con eso. Esto es algo que va en proceso, hay muchas acusaciones ahí. Hay acusaciones de que se han repetido identidades, por ejemplo, toman una cédula y se la dan a 8 cañeros, tienen la misma cédula o tienen el mismo documento. La verdad es que la labor del Estado Dominicano ha sido mediocre, por no decir inefectiva e incluso ausente en los ingenios azucareros y en los batalles donde viven estas personas, totalmente ausente. El otro día se comunicaban conmigo unos cañeros que venían de una comunidad del Ceibo. Posteriormente les dijeron que el dinero no estaba, el chequecito que tienen que cobrar personalmente, que tenían que volver. Entonces, si quién decidió eso, si lo decidió Jesús Núñez, ¿cuál es el rol que juega el Estado? Yo creo, Uchi, que a nosotros nos hace falta también, y eso lo vamos a intentar esta semana, de conversar con la Dirección General de Pensiones, porque es vital que este tema se solucione. Muy difícil el tema de la documentación, pero yo quiero referir algo que decía el ex ministro de Interior y Policía. Una vez lo estuve entrevistando a Monchi Fadul, cuando estaba el proceso del plan de regularización. Nunca se me olvida, me llamó la atención poderosamente, cuando le pregunté sobre el registro para el plan de regularización de los cañeros, y dijo que cuando iban con las máquinas a tomar las huellas dactilares de muchos cañeros, se encontraron con la sorpresa de que no tenían huellas. Ese es el único documento que tienen muchos cañeros en República Dominicana que fueron traídos, porque los papeles, los documentos que les daba el CEA, eso lo eliminaron, los botaron, los trataron como que no eran gente. Uchilora. Las huellas dactilares se le habían borrado, ¿no? Exactamente, se le borraban por el piel, trabajo en el cañaveral. De los dedos. Ya usted sabe lo que eso significa, el trabajo continuo en el cañaveral. Muchos de ellos, bueno, Jesús Núñez decía eso, decía, la identificación la tienen en sus manos. Obviamente el Estado va a tener que hacer un trabajo para eso. Yo lo que creo es, Uchi, que ese trabajo no puede ser solo, y ha sido hasta ahora, de la organización de ellos. Los que conocen, que van a las comunidades, ha sido una labor que han realizado los cañeros organizados, donde hay gente incluso que ha sido estropeada, golpeada, porque lo vimos ahí frente al Palacio de la Policía Nacional, a uno de ellos se le rompieron la mandíbula. Han pasado mucho, es una vergüenza en las calles, y el gobierno, para buscar una solución, me parece que no basta el tema de entregar simplemente las pensiones, porque en ese trabajo de identificación, de verificación, ellos están diciendo en este expediente que el señor Jesús Núñez ha entrado cañeros y no cañeros, o sea, recoge ancianos y los pone ahí como cañeros y que al final no son cañeros. Vamos a ver en qué termina eso, pero hay una solución, hay que buscar soluciones a gente específica, evidentemente. Y yo creo que el Estado Dominicano se echó a un lado, y por eso el nivel de representatividad que ha podido tener alguien como este hombre, que tendrá que decir su versión de unas acusaciones tan graves como las que están contenidas en ese expediente que hemos estado mostrando, Uchilora.
Sí, esa es una de las injusticias más grandes que se han cometido en este país contra infelices. Trabajaron toda su vida y tienen años, largos años, reclamando una pensioncita que no les da ni para comer tampoco. Pero ni eso. Qué desprecio hacia los más pobres. Cuando vimos el problema bueno, dijimos en un Twitter que hoy íbamos a solicitar vía la Ley de Libre Acceso a la Información Pública el expediente, pero lo tenemos, el que acabamos de mostrar. Es decir, que ahora vamos a investigar eso, porque se trata de gente de la que nadie se acuerda, pero que parte el alma. Esos viejitos, bueno, muchos pasaron años y años luchando por sus pensioncitas y se murieron sin ellas. La mayoría están enfermísimos, viejísimos, y realmente se les sigue negando un derecho, un dinero que es de ellos, que no es un regalo, que se lo descontaron cuando trabajaban. Eso es una barbaridad. Miren, por otro lado, hoy continúa el juicio por los sobornos de Odebrecht. Y el Ministerio Público anuncia que hoy comienza la presentación de pruebas y el Ministerio Público anuncia que va a incorporar 1.700 pruebas contra los imputados. 1.700 pruebas, dice la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa. Ya veremos. Este es un juicio que las autoridades actuales heredan un expediente mostrenco hecho adrede para que los imputados pudieran encontrarle muchos lados flacos. Sin embargo, los delitos cometidos contra el Estado son tan grandes que hay buenas esperanzas de que puedan ser sancionados. Otro cuento diferente es el de las obras que no fueron investigadas, que esas se pueden investigar de cero y entonces hacer expedientes correctos, funcionales, que es lo que están tratando de hacer. En esos expedientes, bueno, la última barbaridad que se cometió en el gobierno pasado con esos expedientes, que el Procurador General de la República, Yamil Rodríguez, archivó secretamente las acusaciones contra varios de los imputados. Secretamente, eso se vino a saber cuando entraron las nuevas autoridades que se encontraron esos archivos ahí. Supongo que eso los invalida absolutamente, porque la misma ley que hicieron para buscarle bajadero a los casos de corrupción, pero esa misma ley dice que esos archivos pueden ser objetados, pueden ser impugnados por quien quiera impugnarlos, pero solamente le dan, creo que son 10 días, pocos días. Entonces, si usted toma la decisión de archivarlo y se queda callado, está eliminando la posibilidad de la impugnación. Pero eso no puede ser válido en ninguna parte del mundo. Que usted tome una decisión y la guarde para esperar que pasen los plazos de impugnación. Hasta ese nivel de chapucería, en el afán de proteger a los ladrones, llegaron en el Ministerio Público del gobierno anterior, que en su mayor parte es el mismo Ministerio Público de ahora, porque no lo pueden cancelar. La ley lo prohíbe. No puede llegar un procurador nuevo que diga, se van todos los que estaban en ese equipo
también sería una injusticia, porque no todo el mundo es igual. Es decir, ahí había gente que sí, que trabajaba bien y que cumplía. Entonces es muy difícil pasar un ciclón batatero que arranque hasta las raíces. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. De todas maneras, tenemos un Ministerio Público independiente que además trabaja. Y anuncia ese Ministerio Público, la PEPCA, que va a incorporar 1.700 pruebas. Con este proceso se está dando una cosa curiosa. Hay medios de información que las informaciones que sirven al público son las que le suministra la defensa de los imputados. Parece, eso se oye curioso, pero eso está pasando. Que las versiones salen. Por eso a veces ustedes ven, a veces no, con frecuencia, que dicen, por ejemplo, tal testigo contradijo, el testigo del Ministerio Público contradijo al Ministerio Público y dijo que la cosa no era así, y no es verdad. No es verdad. Son versiones de la defensa que algunos medios las dan como que esa es la información oficial acerca de ese proceso. Hasta eso está sucediendo. Pero bueno, lo que hicieron con las obras de Odebrecht es tan grande que la misma Odebrecht confiesa que pagó $92 millones por soborno, y aquí nadie ha cogido esos sobornos, si es por las autoridades anteriores, del gobierno anterior, que eran las que propiciaban eso y participaban. Y con esas dificultades llega ese expediente al estado donde está al día de hoy. Ahora, hay un asunto muy claro. La Odebrecht confesó que en la República Dominicana pagó $92 millones. Posiblemente fueron más porque en otros países ha resultado más que lo que ellos habían confesado. Pero vamos a aceptar que fueran $92 millones que pagaron en sobornos. Y especifica en su confesión que pagó esos sobornos entre los años 2002 y 2014, durante 12 años. Pero resulta que del 2012 en adelante, la única obra nueva que se contrató fue Punta Catalina. Lo que quiere decir esto es que la Odebrecht está incluyendo la planta de Punta Catalina entre las obras por las cuales pagó soborno. Obviamente, el Ministerio Público del PLD eso no lo investigó ni lo quiso investigar, porque sabe quiénes y cuántos están metidos en eso, y el dinero que le robaron al Estado Dominicano, cogiendo ellos los sobornos y permitiendo las sobrevaluaciones de Odebrecht. Entonces, esas obras, por ejemplo, como la de Punta Catalina, que involucra gente muy alta, como esa no fue dañada en un expediente retorcido por la Procuraduría anterior, ese es un caso que está virgen. Y eso no es lo que se está discutiendo ahora. Pero eso lo que indica es que el Ministerio Público de ahora puede iniciar la investigación sin trampas, sin mañosería como las que le pusieron a esos otros que están en ese juicio que continúa hoy. Pero para el caso de Punta Catalina se puede hacer un juicio nuevecito, sin retorcimientos. El Ministerio Público obviamente tiene mucho trabajo. Hay gente insensata que dicen que metan gente presa, queremos ver presos. No es así. Y no puede ser así. Porque una injusticia, aún contra un corrupto, pone en peligro a todo el mundo, porque si las cosas no se hacen con apego a las leyes, todos los ciudadanos en esa sociedad están en riesgo
de que se cometan abusos, atropellos contra ellos. Las cosas hay que hacerlas bien, y hay que hacerlas como dice la ley, para que cuando haya una decisión sea contundente y se aplique. Eso es lo que pasa, pero ese es el estado de ese proceso que continúa hoy en la justicia. Vamos a hacer la pausa y entonces cuando regresemos vamos a tratar el tema de las tres causales y también un tema muy importante sobre los bosques en un momentito.